Buenos días, tardes, noches, depende de la hora que estén viendo este video. Bienvenidos, les doy la bienvenida pues a esta capacitación de la cual espero que aprendan muchísimo. Hoy vamos a hablar de pintura epóxica, un producto pues especializado en nuestro portafolio de especialidades, producto para uso industrial usualmente, del cual pues vamos a aprender hoy. Me presento, mi nombre es Emerson Chávez, pues estoy aquí para cualquier duda que tengan y pues les pueda ayudar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es describir la pintura. ¿Qué es la pintura epóxica? Entonces, es una pintura profesional, es decir, que usualmente no se utiliza para la casa, alguna gente la hace, pero usualmente es para otros usos. Bicomponente, es decir, que tiene dos componentes que la forman, y ahorita lo vamos a profundizar, y está diseñada para tener alta resistencia química y alta resistencia mecánica. Vamos a profundizar también en ese tema y se utiliza principalmente en pisos en lugares industriales, como esta fábrica que vemos en la foto, en talleres automotrices, en lugares donde hay muros que requieren alta asepsia, es decir, que se requiere que todo esté desinfectado, que no haya ninguna presencia de microorganismos, y en estructuras metálicas que requieren alta protección anticorrosiva. Entonces, como vemos, pues es una pintura funcional y además pues también es una pintura estética. Vamos a entender un poquito los términos de esta pintura. Entonces, lo primero que vamos a ver es la resistencia química. La resistencia química, pues como su nombre lo indica, es la fortaleza, firmeza, solidez, aguante que tiene la pintura frente a algunos agentes químicos. Por ejemplo, podemos citar gasolina, aceite de carros, solventes derivados del petróleo y algunos ácidos débiles, hipoclorito, yodo, cosas así. Entonces quiere decir que si la pintura tiene derrames de alguno de estos o de algunos otros líquidos, pues no va a tener ninguna afectación, ¿sí? No se va a manchar, no se va a desgastar, no le va a pasar nada. Entonces por eso se dice que tiene resistencia química. Por otra parte, la resistencia mecánica es frente a pues, los movimientos que puede llegar a tener una pintura. Entonces, pongamos un ejemplo, que pinté un piso con pintura epóxica sobre el cual van a transitar carros. Si tengo un carro pues sobre la pintura, pues hay un movimiento de compresión porque el carro tiene un peso, la rueda está encima de la pintura, pues entonces hay compresión, hay tracción en el momento en que el carro pues arranca a andar, hay cizallamientos y el carro mueve sus llantas de un lado a otro, y hay peeling en el momento en que el carro arranca. Entonces la pintura tiene todas esas propiedades, ¿sí? Digamos que tiene resistencia mecánica y pues es algo muy bueno porque muy pocas pinturas tienen esas propiedades. Entendiendo los términos también, entonces el bicomponente pues significa que hay un componente A y un componente B, es decir, dos componentes, una base, que es el componente A, y un catalizador, que es el componente B. Bueno, aquí no tengo la figura de nuestros envases porque no tengo la foto exacta, pero sí les hago una aproximación. Como ustedes ven, pues el componente A es más grande que el componente B, y eso es por algo que se llama la relación de catálisis. Entonces, en lo que nosotros vendemos son 4 partes del componente A, es decir, de la base, y una parte del componente B, que es el catalizador. Esa es la relación de catálisis, ¿sí? Es una relación que es calculada cuando se diseña el producto. Es decir, que, por ejemplo, les pongo una analogía. Cuando diseñan un carro, en el diseño determinan cuáles son las llantas adecuadas para ese carro. Y con esas llantas, el carro tiene su mejor desempeño, ¿sí? Si yo le pongo otro tipo de llantas, entonces ya le afecto el desempeño. Y ya de pronto el carro no corre lo mismo, está más lento, se frena, no sé, algo pasa. Entonces igual pasa con este producto, con la relación de catálisis. La relación de catálisis para la pintura epóxica es 4 a 1, recordemos. Entonces 4 partes en volumen
base, es decir, del componente A, por una parte del catalizador, que es el componente B. Así es como se debe mezclar. Nunca se aconseja alterar esa relación, no se debe alterar. ¿Por qué? Pues porque el producto se ve afectado. Si usted le pone menos catalizador, lo afecta. Si le pone más, lo afecta, ¿sí? Entonces no es conveniente, bajo ninguna circunstancia, alterar esa relación de catálisis. Eso es importante hacérselo saber a los clientes, porque hay clientes que piensan que poniéndole más catalizador están mejorando el producto, y resulta que no. Estoy empeorando el producto, estoy dañando el producto. Entonces no es conveniente. Nunca se debe alterar esa relación. Por eso ahí abajito en rojo dice: nunca se debe alterar la relación. Entonces, hacérselo saber por favor a los clientes. Aquí abajito pues ustedes ven que dice debajo de la imagen 4 partes de A por una parte de B. Eso se mide en volumen. Quiere decir que si yo echo 4 vasados de A, pues echo un vasado de B, ¿sí? Entonces es en volumen que se mide esa relación. También hacerle ver a los clientes que el galón que nosotros le entregamos de A pues va completo y el cuarto va completo. Es decir, que en realidad el cliente, cuando nos compra un galón, nos está comprando un galón y cuarto. Es decir, un poco más de producto por el mismo precio, ¿sí? Va a tener más producto, pero esa es la relación de catálisis que se debe respetar. A mí la verdad me preocupa un poco cuando se vende el producto en caneca, porque puede que el cliente altere esa relación, porque como no tiene cómo medir una cosa u otra, entonces sí es importante hacerle ver al cliente que si el componente A va en la caneca, es mejor que trasvase la parte a un galón y la mezcle con el cuarto de catalizador. Eso para no alterar la relación de catálisis. Acuérdense que la relación de catálisis es fundamental para el desempeño del producto. Una mala relación de catálisis daña el producto, y después ¿qué pasa? Que la gente dice que el producto es malo, que se le dañó, que se le sopló, que no le secó, que lo que sea, y casi siempre es porque la gente utiliza mal el producto. Bueno, por otra parte, pues voy a hablar de un término que les he estado reiterando en las otras capacitaciones, y es el tema del perfil de anclaje. El perfil de anclaje no solo aplica para la pintura epóxica, sino para cualquier tipo de pintura que yo vaya a utilizar en una superficie. ¿Qué es el perfil de anclaje? Entonces la definición dice que es la profundidad y forma de la rugosidad máxima que se obtiene cuando la superficie es impactada con abrasión a presión. Eso quiere decir que cuando yo tengo un muro, un piso, lo que tenga, y le paso un medio abrasivo, pues lo que estoy creando es algo como lo que vemos en la figura, ¿sí? Estoy poniendo una superficie irregular, muy rugosa, de tal forma que la pintura tenga de dónde agarrarse. Es importante que la pintura tenga de dónde agarrarse. Perdón. Si la pintura no tiene de dónde agarrarse, pues viene un desprendimiento. Por eso es muy importante, y vamos a hablar del perfil de anclaje ahorita más adelante, es muy importante que entendamos de qué se trata. Yo creo que la gráfica nos dice mucho de qué es el perfil de anclaje y cuál es ese perfil de rugosidad. Es de gran importancia lograr el perfil de anclaje correcto, ¿no? Dado que un perfil más bajo puede afectar seriamente la adherencia de la pintura a la superficie. Si yo aplico en una superficie que no tiene perfil de anclaje, por ejemplo en un piso esmaltado, el poro está muy cerrado, entonces no hay como la pintura tenga de dónde adherirse, de dónde agarrarse. Por eso es importante siempre crear un poro grande, para que la pintura tenga de dónde agarrarse, si no, ¿cómo? Bueno, entendido eso, pues aquí les presento unas formas de crear perfil de anclaje, por ejemplo, en pisos. Entonces se recomienda lograr perfil de anclaje utilizando medios mecánicos abrasivos. Entonces, si ustedes ven en las imágenes, pues tenemos como una especie de pulidoras, una
grandota que parece, no sé, como esas máquinas de brillar de pisos antiguas, pero eso tiene un disco abrasivo. Si ven ustedes, está lleno de polvo por ahí. ¿Por qué? Porque eso hace que el piso tenga eso que vimos anteriormente, ¿no? Entonces tenga lo que hay en esa gráfica, que es un perfil de rugosidad. ¿Para qué? Pues para generar perfil de anclaje y la pintura tenga de dónde agarrarse. Luego de eso, preparando la superficie, pues yo tengo que limpiar todo ese polvo, barrerlo, ojalá aspirarlo para que no quede nada de polvo. Si ustedes se fijan en la pulidora abajo, va conectada una aspiradora, entonces ella va puliendo y de una vez va recogiendo el polvo. También tampoco la superficie puede tener grasas, aceites, nada de eso, ninguna otra impureza, ácidos, nada de eso, porque pues esto no permite que la pintura se adhiera adecuadamente a la superficie. Y uno de los grandes éxitos de esta pintura es que la superficie esté muy bien preparada y se pueda generar una muy buena adherencia a la superficie que voy a tratar. Se recomienda, digamos, luego que yo barro, limpio el polvo, aspire, todo eso, lo que hago es limpiar con disolvente epóxico la superficie, casi que trapear la superficie con disolvente epóxico. Pues no se recomienda que se lave con agua la superficie porque el producto no es compatible con superficies húmedas. El producto tiene problemas cuando la superficie está húmeda. Se puede presentar ampollas, desprendimientos, cosas así por humedad. Entonces no se recomienda lavar con agua, sino que más bien con el mismo disolvente epóxico se puede limpiar. Se puede limpiar también con disolvente normal o algún thinner. Este tipo de solventes porque son solventes que se evaporan muy rápido, ¿sí? No pasa como el agua, que el agua permanece ahí, sino que ellos se evaporan muy rápido, entonces al evaporarse muy rápido ya no hay presencia de nada y ellos también ayudan a disolver grasas o cualquier otra impureza que esté en la superficie. Entonces por eso se recomienda pues limpiar la superficie con estos disolventes. Esto aplica también para los metales, como tal vez habíamos visto en una capacitación de esmalte 3 en 1. En los metales también es importante crear perfil de anclaje, eso se hace con la lija, y limpiar con disolvente, ¿sí? Para quitar cualquier grasa, cualquier impureza, cualquier polvo, lo que sea, se quita con eso. Bueno, dicho este tema, pues como les digo, la humedad es el enemigo de la pintura epóxica. Entonces, para eso, uno en un piso, por ejemplo, hace una prueba de humedad, así como lo ven en la fotico. ¿Qué se hace para esa prueba de humedad? Entonces, usualmente se toma un pedazo plástico, se pega muy bien con cinta enmascarar por todos lados y se deja 24 horas. A las 24 horas se retira y se ve si el plástico tiene alguna humedad. Si el plástico presenta humedad, quiere decir que el piso no está seco todavía. Así usted lo vea sequito por encima, por debajo el piso tiene humedad. Entonces esta prueba es muy diciente para el tema de la humedad, porque acuérdense que el agua se va evaporando y si vemos que el plástico al retirarlo 24 horas después está húmedo, quiere decir que el piso está húmedo. Entonces aquí dice pues puntualmente, pegue con cinta un plástico lo más hermético posible y deje reposar por 24 horas. Al día siguiente despegue el plástico y verifique si se presenta humedad. El producto debe aplicarse cuando la superficie no presente ningún indicio de humedad. La pintura es enemiga a la humedad, la pintura epóxica. No se recomienda en pisos húmedos. Es decir, que si usted echó su plancha, ¿sí? Echó su plancha en la casa y le quiere poner pintura epóxica y la plancha lleva 7 días de estar curando, no se recomienda aplicar pintura epóxica. ¿Sí? Usted tiene que dar por lo menos un mes y de todas formas hacer esta prueba. También porque el cemento presenta alcalinidad. Eso también puede llegar a aplicar la pintura. Entonces hay que esperar que se cure todo ese tema, que salga toda la humedad y ahí sí usted aplica pintura epóxica. Eso hay que hacérselo saber a los clientes porque nosotros hemos tenido reclamos precisamente por eso, porque la gente tiene el piso, humedad en el piso, aplica la pintura y después el agua llora por ahí, el agua tiene que buscar salida de alguna forma, ¿sí? Entonces se presentan ampollas, se empieza a dañar el piso y la gente dice que
El problema es del producto. No, el problema no es del producto. El problema no es la flecha, sino el indio. ¿Por qué? Porque no verificamos primero que el piso estuviera completamente seco y no tuviera presencia de humedad. Importante. Bueno, como les decía, en estructuras metálicas, bueno, tenemos dos tipos de estructuras metálicas, las ferrosas y las no ferrosas. ¿Cuáles son las ferrosas? Todas las que se oxidan, ¿sí? Todo como el hierro y todo eso son estructuras ferrosas. Las no ferrosas, pues es las que no tienen esa propiedad, no se oxidan, por ejemplo el aluminio. Para estructuras ferrosas, pues como siempre lo hemos dicho, entonces se debe lijar el metal hasta lograr perfil de anclaje adecuado, lo que les mencioné anteriormente. Se debe retirar cualquier impureza, grasa, polvo, humedad, se debe limpiar con disolvente o thinner y en este caso, si quiero proteger la estructura de la corrosión, debo aplicar un anticorrosivo epóxico. Nosotros tenemos ese producto. De pronto muchos no lo conocen porque pues no es un producto que tenga alta rotación, pero sí es un producto muy especializado porque además de brindar la protección del epóxico per se, también tiene un anticorrosivo muy potente. Entonces es súper recomendado, anticorrosivo epóxico. Entonces usted, después de preparar la superficie, tener perfil de anclaje, haber limpiado grasas, todo eso, entonces usted aplica su anticorrosivo epóxico y 6 horas después aplica el epóxico final. Con eso va a tener efecto barrera e inhibidor de corrosión y además en epóxico. Entonces eso es súper resistente. De esa forma pues va a lograr una adecuada protección del metal. La recomendación, como también lo vimos en el esmalte 3 en 1, es que se aplique con rodillo, ser posible, para procurar un mayor espesor de película. Entonces siempre aplicar con rodillo para procurar espesores de película altos. Bueno, para estructuras metálicas no ferrosas, entonces pues es como parecido, se debe retirar cualquier impureza, grasas, polvo, humedad, se debe limpiar con un disolvente, con un thinner y se debe aplicar un wash primer. ¿Qué es un wash primer? Un wash primer es un promotor de adherencia, se llama eso. Resulta que el aluminio, por su composición, no permite que casi nada se le adhiera, digamos por sus cadenas químicas. Con el wash primer lo que hacemos es que atacamos de cierta forma el metal y lo desgastamos un poco para generar un perfil de anclaje. El wash primer lo que hace es generar una película que no es homogénea y sobre la cual podemos aplicar otra pintura. Es la forma de generar perfil de anclaje en estructuras metálicas no ferrosas, aplicando un wash primer. ¿Sí? Va primero el wash primer y sobre ese sí puedo aplicar la pintura epóxica. También con rodillo para procurar un mayor espesor de película. Entonces, importante también indagar con el cliente sobre qué superficie va a aplicar. No sé, una teja de zinc. Bueno, tiene que aplicar wash primer. ¿Vale? Bueno, vamos a la preparación del producto. Entonces, el producto, esto es súper importante. Lo primero que debo hacer es tomar cada componente por separado, es decir, la base, el A, y el catalizador B. Tomo el A y lo mezclo dentro de su envase, lo homogenizo. ¿Por qué? Porque con el tiempo puede que algunos sólidos se hayan sentado en el fondo. Entonces yo lo que tengo es que homogenizar primero cada parte por separado. Homogenizo el A, lo mezclo unos 5 minutos, que vea que ya está todo bien. Y luego homogenizo B, lo mezclo también, que vea que ya todo está bien. Y luego de eso, en un recipiente más grande, ahí sí mezclo los dos componentes. ¿Sí? Yo recomiendo que esa mezcla de los dos componentes se haga con un taladro y un aspa a muy bajas revoluciones. ¿Por qué? Porque si yo le meto muchas revoluciones voy a empezar a generar espuma y pues eso se va a ver luego en la aplicación. Entonces no. ¿Se puede hacer con espátula larga? Sí, se puede hacer. Lo que pasa es que sí tengo que garantizar que todo se revuelva bien, se mezcle bien, se homogenice bien, porque ahí está el secreto de la pintura. Tengo
tengo que hacer que el componente A y el componente B se vuelvan uno solo. Si la gente no mezcla bien los dos componentes, entonces después vamos a tener problemas, que le seca en un lado, que no le seca en otro, que es tactoso en un lado y en el otro no, cosas así. Entonces es importante que por lo menos por 5 minutos se estén mezclando esos dos componentes. Como les digo, yo les recomiendo un taladro con un aspa como lo que se ve en la foto a muy bajas revoluciones, ¿sí? 5 minutos, dele vueltas, que no se le vaya a generar espuma, y después de eso ya usted tiene muy bien mezclado el producto. Después de que usted mezcla el producto, en este cuadrito azul hay algo que es muy importante de resaltar, que es el tiempo de inducción. El tiempo de inducción es un tiempo de reposo que yo le doy al producto para que empiece a hacer su reacción química. Acuérdense que les decía desde el principio en la relación de catálisis que es una reacción química. Como es una reacción química, yo debo esperar a que esa reacción química se dé. Es decir, que yo debo dejar un tiempo de inducción, se llama eso. La mezcla la debo dejar reposar por 15 minutos. Después de mezclada, yo cuento 15 minutos en tiempo de inducción. Después de eso, sí es que la puedo llegar a aplicar. Sin embargo, si yo necesito que el producto me quede un poco más líquido, que me dé un poco más de rendimiento, qué sé yo, se puede utilizar disolvente epóxico duro color únicamente. No le aplique otro tipo de solvente. No le sirve thinner, no le sirve barsol, no le sirve disolvente normal. Tiene que ser el disolvente epóxico duro color. No le sirve otra marca porque cada marca tiene una química diferente. Entonces, si usted le aplica el de otra marca, puede dañar el producto. Entonces, utilice solamente con disolvente epóxico duro color. Con eso se lo garantizamos. Con otro solvente no se lo podemos garantizar. Este solvente se mezcla solamente una vez que haya pasado el tiempo de inducción, ¿sí? Yo tengo que dejar que la reacción química se dé en el producto y luego de eso sí puedo aplicarle el disolvente epóxico. Por eso dice abajo, se puede utilizar disolvente epóxico duro color para bajar la viscosidad de la mezcla. Este solamente se mezcla una vez transcurrido el tiempo de inducción. Entonces, pilas, no es que usted eche todo como una sopa a mezclar, no. Tiene que dejar el tiempo de inducción y después de eso sí puede aplicar disolvente epóxico. Seguimos con la preparación del producto. Entonces, en el tiempo de inducción es clave. ¿Para qué? Para garantizar un secado homogéneo, una nivelación adecuada, un brillo, una resistencia química y también la resistencia mecánica. Si usted no deja el tiempo de inducción, puede que el producto no tenga ninguna de esas características, no tenga el secado homogéneo, no nivele como debe ser, no tenga el brillo que debe tener, no tenga la resistencia química para la cual está diseñado y no tenga resistencia mecánica. Entonces, por eso es importantísimo el tiempo de inducción, es crucial. Hay que decirle a los clientes el tiempo de inducción. Hay muchos maestros que le dicen a uno, no, ¿qué me va a enseñar usted si yo llevo 30 años haciendo lo mismo? Bueno, si lleva 30 años haciéndolo mal, pues digamos que puede hacerlo ahora bien. No hay mejor recomendación que la del fabricante del producto. ¿Por qué? Porque el fabricante es quien diseñó el producto, quien sabe cómo se comporta, quien sabe cómo se debe aplicar, quien sabe todas las condiciones. Entonces eso hay que hacérselo saber al maestro. Les recomiendo eso. La pintura epóxica es recomendada para interiores, entonces pilas con ese detalle. ¿Por qué? Porque es un producto que se afecta con los rayos UV. Si usted necesita tener eso bajo el sol, entonces lo recomendable es que usted dé un acabado final con poliuretano, ¿sí? Entonces, yo no debo pintar donde va a estar expuesto al sol porque se ve afectado por los rayos UV, sobre todo en colores como, por ejemplo, el blanco. El blanco, si usted lo aplica y lo deja al sol, se le va a amarillar muy rápido. Ya se le va a ver un crema, un hueso, ¿sí? Y después vamos a tener el reclamo.
Entonces hay que advertirle a la gente que es un producto diseñado para interiores. Si lo necesita para exteriores, entonces se debe aplicar poliuretano encima, ¿sí? Por ejemplo, esta superficie, si ven ahí tenemos una superficie en la foto gris. Si esto estuviera a la intemperie, ¿qué debo hacer? Aplicar 2 manos de epóxico y luego de 6 horas aplicar poliuretano, siquiera unas 2 manos de poliuretano gris. De esa forma pues voy a tener un piso más resistente aún, porque el poliuretano en otra charla les hablaré, es un producto más resistente a todo el tema mecánico, sobre todo de resistencia mecánica, y es resistente a los UV. Entonces pilas con eso, por favor, ténganlo muy presente. Para la aplicación del producto, pues se recomienda aplicar por lo menos 2 manos del producto. Se debe dejar secar por lo menos 6 horas entre manos. Entonces de una mano a otra yo dejo 6 horas. Más tiempo no se lo recomiendo. ¿Por qué? Porque si yo dejo, por ejemplo, 24 horas, cuando vuelva el epóxico se selló y entonces la siguiente mano no va a tener perfil de anclaje, no va a tener de dónde agarrarse porque la mano de abajo se selló, ¿sí? Selló todo el poro, sellado completamente, entonces no hay perfil de anclaje, no hay de dónde la siguiente mano se agarre. Entonces pilas con eso. ¿Por qué a las 6 horas? Porque a las 6 horas todavía hay presencia de solvente, entonces todavía yo puedo aplicarle la siguiente mano y puedo garantizar que hay solvente y se va a compactar una mano con la otra, ¿sí? Es decir, que se va a volver una sola capa. Se debe dejar secar entre manos 6 horas. Antes no, pues porque no es tan transitable, sino 6 horas, y a las 6 horas sí puede aplicar la siguiente mano. Entre más manos, pues mayor espesor de película y mayor duración, mayor protección, ¿sí? Si puede aplicar 3, 4, 5, 6 manos, pues mejor. Se recomienda utilizar un rodillo epóxico para evitar desprendimientos del material del rodillo. ¿Por qué? Porque si utiliza un rodillo de felpa, pues el rodillo de felpa normal no viene diseñado para un epóxico. Entonces, digamos que los componentes químicos que tiene el epóxico son muy fuertes y pueden generar desprendimientos del rodillo. Entonces, si está pintando azul y su rodillo es blanco, le puede generar pues mechitas blancas por ahí y le va a quedar el piso con mechas blancas. Entonces no, por eso se recomienda utilizar rodillo epóxico que está diseñado para aplicar epóxico. También tener en cuenta, y algo muy importante que está en este recuadro azul, es que solo se debe mezclar la cantidad que usted va a utilizar. No mezcle más. ¿Por qué? Porque el producto, una vez mezclado y pasado el tiempo de inducción y eso, tiene una vida útil aproximada de 2 horas, ¿sí? Y él empieza a secar. Entonces, si usted, no sé, se empezó mezcló el producto, aplicó un pedazo, se fue a almorzar, se puso a echar rulo por allá, a tomar gaseosa, tinto, no sé qué, y viene a las 2 horas, puede que el producto ya no esté líquido, sino que ya esté una piedra completa, ¿sí? Y usted, pues, después le va a echar la culpa al producto, el cliente, y pues resulta que no, es que el producto empieza una reacción química y él empieza a endurecerse. Entonces solo usted tiene menos de 2 horas para hacer la aplicación del producto. Por eso se debe mezclar lo que se va a aplicar, ¿sí? Si es un pedazo pequeño, solo mézclelo del pedazo pequeño. No mezcle más. Solo lo del área que usted va a aplicar. No se recomienda aplicar sobre pinturas monocomponente, pues se puede generar ampollas o desprendimientos. Es decir, que por ejemplo yo tengo un portón en la calle y el portón tiene esmalte. Si yo le aplico epóxico encima, se puede traer el esmalte, ¿sí? ¿Por qué? Porque el epóxico, digamos que su química es mucho más fuerte que la química de un esmalte y se puede traer lo que tenga debajo, se lo puede traer. Lo que sea monocomponente es que es un solo componente, como un esmalte, ¿sí? O un vinilo.
Eso es monocomponente. Bicomponente es como este caso que tenemos parte A y parte B. Entonces no se recomienda aplicar sobre pinturas monocomponente. Se puede generar ampollas o desprendimientos. Eso también hay que indagárselo al cliente. Entre más le preguntemos al cliente, más información vamos a tener y al final le vamos a poder dar una mejor asesoría. Entonces, para que revisemos eso. El secado y el curado. El secado, como les decía, entonces 6 horas para la siguiente mano. Una vez que usted aplicó las manos que quiso aplicar, 2, 3, 4 manos, las que quiera, para tránsito peatonal, es decir, para que la gente pueda pasar, circular, tiene que dejar 24 horas por lo menos de curado, contadas a partir de la aplicación de la última mano. Cuando usted terminó de aplicar la última mano, cuenta 24 horas, es decir, de un día para otro, y en ese momento ya se puede transitar peatonal, ¿no? Puede haber tránsito peatonal a las 24 horas. Si es para tránsito vehicular, como en el caso de la foto, el curado debe ser de 72 horas, contadas a partir de la aplicación de la última mano. Entonces, 72 horas, que son como 3 días, se debe dejar curar. ¿Por qué? Porque si lo hace antes, pues no, daña la pintura. Para la limpieza, entonces acuérdense que yo les dije que el epóxico no es amigo del agua, ¿sí? Entonces, por lo menos deje los 7 días curando para ahí sí poderle pasar el trapero. Antes no. ¿Por qué? Porque es enemigo del agua, se le puede manchar, no es que se le desprenda, pero sí se le puede manchar. Entonces, déjelo curar 7 días y a los 7 días ya se puede limpiar. Antes no se recomienda. Bueno, como esta era una presentación que iba a hacer yo en vivo, pero se las dejo aquí en video para que ustedes la revisen, pues esta era una sección de preguntas. Entonces los invito a que generen las preguntas que tengan sobre el producto y me las hagan saber, ¿sí? No sé si tengo algo más que decirles. Les agradezco pues por el tiempo que dedicaron y bueno, para cualquier duda pues me pueden contactar y con mucho gusto les estaré informando. Muchísimas gracias.